Buenos días, tardes y noches a todos los que nos escuchan. Bienvenidos a otro capítulo de Product Management sin filtro. Soy Facundo y con Paula nos apasiona el tema de producto y juntos tenemos más de 12 años de experiencia en desarrollo de productos físicos y digitales. En nuestro podcast examinamos y exploramos el mundo de Product Management para todos los que les interesa el desarrollo de producto, quieren estar al día con los temas más actualizados de Product Management y quieren aprender de las experiencias de nuestros invitados especiales. Paula. Hola Facu, ¿cómo estás? Estamos de nuevo, episodio 4 de la temporada 1. Episodio 4 ya, increíble. Sí. Y hoy tenemos algo distinto, ¿no? Sí, hoy es el primer episodio en el que tenemos un invitado. Hoy nuestra invitada, Milena. Mile, gracias por venir, gracias por unirte a este podcast. Muchas gracias por invitarme también. Genial, les contamos un poco. Mile es ingeniera informática, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Y en los últimos años trabajó como programadora full stack en proyectos en Argentina, Estados Unidos y Alemania. Así que hoy vamos a hablar un poco desde tu perspectiva de lo que es Product Manager, desde cómo lo ve un desarrollador. Perfecto. Sí, para empezar, Mile, vos, para los que no saben, vos sos full stack, backend, frontend, ¿qué haces actualmente? Bueno, al principio comencé directamente como full stack y mis dos primeros trabajos en realidad fueron full stack y después ya cuando me fui orientando más al backend y ya cuando estuve acá en estos dos trabajos que conseguí viviendo ya en Alemania, me dediqué directamente al backend. ¿Y cómo describirías qué es front-end y back-end para la gente que no tiene ni idea de lo que estás hablando? Y hablaría más ya tenemos que pensar en una página web, ¿no? Entonces, el front-end es más que nada lo visible, lo que ve el usuario. Entonces, está relacionado más con la experiencia de usuario, con la UI, y más que nada el backend está relacionado con el modelo de negocios, con la lógica íntegra de la página. Cosas que el usuario no estaría viendo, pero que hacen que la página funcione correctamente. Ok, entonces una persona que es full stack entendemos que es una persona que puedes hacer un poco de los dos, o que hace los dos al mismo tiempo. Es alguien que yo diría que a veces está mal usado porque cuando una persona es full stack, lamentablemente es como que no puede hacer mucho foco ni en frontend ni en backend. Entonces es como que, bueno, sí, podés trabajar en ambos, pero lo más probable es que no seas muy especialista en ninguno de los dos. Porque es mucho terreno por abarcar. ¿Te pasó a vos eso en alguna experiencia en la que trabajabas de full stack que viviste eso? ¿O? Sí, o sea, yo lo que diría es que, bueno, en mi carrera en la facultad me preparó mucho más para backend y frontend fue algo como que aprendí en el camino. Pero nunca me integré totalmente en el frontend. Entonces habían muchas cosas que quizás podía imitar porque ya sabía cómo otras personas en el equipo lo habían hecho, o sea, no es muy difícil de seguir, pero eso ya porque había una base, digamos. Pero no quería, digamos, no quería ir más allá en el frontend, no fue algo que me gustó y por eso dediqué irme totalmente por el backend. Y en estos contextos, ¿qué nos puedes contar sobre los tipos de equipos que tenías? O sea, ¿trabajaste sola, fuiste freelancer, trabajaste en equipos ágiles o no? ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, mi primer trabajo, digamos, todos los trabajos en los que uno entra, creo que en informática todos tienen el mismo lema de que sí, acá trabajamos con Scrum, somos ágiles. Creo que no hay ningún trabajo en el que me haya postulado que nunca hayan mencionado eso, como si fuese, no sé, la cosa más maravillosa del mundo. La solución a todos los problemas es la recetita. Sí, es como, bueno, no, ahora que me dijiste eso, listo, ya está. Contratame, por favor, te lo pido. Y no, nada que ver. O sea, en todos trabajé supuestamente metodologías ágiles y sin embargo, para ser sincera, cuando estuve en los trabajos, creo que en muchos casos hubo mucho que desear en ese lado. Incluso yo conseguí un Scrum Master como habiendo hecho una prueba, conseguí un
un certificado y sinceramente no me creo un Scrum Master después de haber tenido ese certificado. No. Así que, pero debo decir que en los trabajos que conseguí acá, ya en Alemania, creo que hay mucha más dedicación a ese puesto, ante Scrum Master y CV, que le dan mucha más importancia a lo que viví en Argentina, sinceramente. Y para poner un poco de contexto, ¿no? O sea, vos mencionaste en el equipo ágil o en el equipo de Scrum, mencionamos que gente que hace frontend, gente que hace backend, y está este rol de Scrum Master, y que en un momento nos meteremos, claro, como buen nombre del podcast, en el tema de producto. ¿Qué hace un Scrum Master? O sea, ¿qué se supone que hacen? ¿Cuál es el rol de esta persona por lo que viste? ¿No? Te dieron el certificado, así que claro. algo te ¿viste? Lo que yo entendería del Scrum Master es más que nada intentar que el equipo funcione correctamente, de alguna manera así muy amplia de decirlo. Entonces siempre está viendo, es una introspectiva constante para dentro del equipo, cómo el equipo está funcionando y cómo se puede mejorar. Entonces, por ejemplo, porque en el primer capítulo que para los que no escucharon todavía, que les recomiendo que lo escuchen cuando cuando hablamos sobre qué es el Product Management y los tipos de roles, mencionamos que, en realidad mencionó Paula muy bien, que el Product Manager, una de las definiciones es que es el dueño del qué y el por qué, ¿no? En este caso, del producto a desarrollar, ¿no? Y después el equipo de programación son los que se encargan de parte de la implementación, y como en el capítulo anterior mencionamos que hay veces que los programadores sí que tienen un rol en el descubrimiento de producto, ¿no? Entonces, por lo que se entiende ahora, el rol del Scrum Master es, dado que hay una persona que se encarga de mencionar qué se va a hacer para el producto y por qué se hace, y el equipo de implementación, este rol de Scrum Master viene a ser como una persona que ayuda en el proceso interno de programación, ¿no? ¿Podrías dar algún tipo de ejemplo que se te ocurra de qué tipo de problema puede resolver un Scrum Master para entender un poco más? Bueno, en mi anterior trabajo, yo entré a un equipo que estaba recién formado y tuvimos mucha participación con Scrum Masters que trabajaban dentro de la empresa, porque nosotros teníamos que aprender a cómo trabajar juntos, de hecho. Entonces tuvimos muchas veces que consultarles cómo hacer esto, no solamente para nosotros relacionarnos y conocernos entre nosotros, que es más difícil aún, siendo que estábamos todos trabajando de forma remota y desde distintos países, siendo de distintas culturas, pero también cómo, por ejemplo, manejar las tareas, cómo organizarnos y decir, bueno, esta implementación la hacemos ahora, cómo la dividimos en tareas, deberíamos hacerlo todos de una, deberíamos hacerlo en paralelo. Nos fue, digamos, guiando en cómo trabajar efectivamente. ¿Y esta persona, tu experiencia, ha sido con un tipo de rol técnico? O sea, ¿tiene que entender las tareas en sí? ¿O es más como, a ver, tenemos una tarea, chicos, ¿cómo la dividirían? O sea, ¿cómo guía más el proceso? ¿O sí realmente tiene que tener un conocimiento técnico para No, yo diría algo? que no necesita para nada saber conocimiento técnico de nada. Es más como un coach. Claro, es como un coach. Así que no necesita saber nada de eso. Qué bien. Y perfecto. Y volviendo a este contexto, ¿no? que mencionamos, ¿para vos es imprescindible tener un Scrum Master o digamos, si no lo tuvieses, porque como es el caso en algunos equipos, que a veces el Product Manager o el Product Owner tiene aparte de estas responsabilidades de meterse más? Claro. Para vos, ¿qué es necesario tener y quién no? Bueno, yo, digamos, estuve trabajando también, o sea, volviendo siempre a mi experiencia, mi segundo trabajo fue en una empresa, en una startup. Así que éramos lo justo y necesario de alguna manera, ¿no? ¿En Estados Unidos o dónde fue eso? Sí, esa fue la empresa. La empresa estaba basada en Estados Unidos,
pero todos los desarrolladores éramos argentinos. Eso fue buenísimo, fue una experiencia buenísima. Y en ese caso, ¿qué teníamos? Éramos todos desarrolladores, el Product Manager era desarrollador, o el rol de Product Manager era un desarrollador, el Scrum Master, en este sentido, era un desarrollador, y en la empresa eran desarrolladores como que tenían tareas. Claro, exacto. Okay. O sea, como que no era solo el background, sino que tenían tareas sí. a desarrollar de programación. Sí, exacto. Okay. Y en la empresa en la que estoy ahora, por ejemplo, que también es más como tirando de una startup, pero mucho más grande que esta. Esto ahora en Berlín. Sí, ahora en Berlín. También el Scrum Master, el rol de Scrum Master lo tiene un desarrollador de frontend, uno de los chicos. Y en la empresa anterior, por ejemplo, una de las tareas en el Scrum Master es hacer la retrospectiva, ¿no? Dentro de la retrospectiva siempre tenés a alguien que guía la retrospectiva. Y cada semana cambiábamos el Scrum Master de alguna manera. Entonces, cada 2 semanas de trabajo, que era nuestro sprint, digamos, cambiaba el Scrum Master. Entonces, este Scrum Master temporal guiaba las dailies, guiaba la retrospectiva. Era como como no teníamos... Era como, creo que para hacernos participar de alguna manera. ¿Pero funcionaba, aportaba valor para vos, o hubiese sido mejor tener el rol separado del Scrum Master o ni siquiera tenerlo? La verdad que a mí, yo creo que hay muchos desarrolladores, y yo me incluyo en esto, que somos muy introspectivos, ¿no? Y la verdad que a mí ponerme en esa posición de tener que liderar algo que no quería liderar fue más negativo que positivo. Está bien, me puso en el foco de alguna manera y me sacó de mi zona de confort, pero no creo que me haya enseñado nada valioso y no creo que haya sido valioso para mí. O sea, yo ¿Para el equipo sumaba que...? No, yo creo que tampoco. Yo creo que debería hacerlo alguien que quiere y tiene el sentido como de mejorar el equipo y tiene conoce las herramientas, digamos, para mejorar esa performance. Exacto, sí. Exactamente. En estos contextos. Y entonces vos trabajaste en Argentina, en Estados Unidos con equipo de programación argentino, pero el equipo de producto también era argentino, o quién no era argentino en el contexto de la empresa americana. En el contexto de la empresa americana trabajamos desde Argentina, no es que estábamos viviendo en Estados Unidos, trabajábamos todos desde Argentina, éramos todos, el equipo de desarrollo era argentino. Pero todo lo que no era el equipo de desarrollo era todo de americano. Estaban basados en Nueva York. Así que todo lo que era Product Owner, los de, ¿cómo se llaman estos? Los que hacen publicidad, ¿no? Marketing. Marketing, exacto. Todos los dedicados más al negocio estaban en Estados Unidos. Okay. Y sí. ¿Y cómo funcionaba eso de tener el equipo de desarrollo remoto? Bueno, no, en realidad nosotros teníamos una oficina acá. Y siempre creo que cuando pasó lo del corona, que fue que terminamos siendo todos remotos, y ahora teniendo la experiencia de que trabajo con distintas nacionalidades, no quiero ser mala, pero no hay como trabajar con gente de tu propia cultura, ¿no? Porque es mucho más fácil la comunicación, tenés códigos que son más simples, o sea, no tenés que decir cosas y se entiende por actitudes, y es mucho más difícil trabajar en remoto y con personas de distintos países. Yo creo que también sumado a que sean de distintos países, tenés, no sé, un product owner que tiene un rol distinto y es de una nacionalidad distinta, sí. O sea, como que tiene un objetivo distinto, está mucho más cercano al negocio, como que sabe tiene otra visión, ¿no? Sí. Me imagino que es muy interesante. Y haciendo marcha atrás, cambiando un poco el ritmo, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste o que te diste cuenta que existía el rol de Product Owner o Manager? O sea, ¿cuándo fue la primera vez que lo escuchaste? Bueno, claramente en la facultad te enseñan acerca de Product Owners, pero es más como... O sea, ya en la universidad, como que... Sí. Es como que se sabe... Siempre el Product Owner es como que te lo explican en el sentido de el link entre el usuario,
no el usuario, pero la persona que quiere el producto y los desarrolladores de alguna manera. Te lo plantean en el sentido de, bueno, es difícil para una persona en el mundo, un usuario, entender de desarrollo, y es muchas veces complicado para un desarrollador hacerle entender al usuario cuáles son las limitaciones o quizás se va muy técnicamente a cosas que el usuario no necesita. Entonces, el Product Owner siempre se explicó de esa manera, digamos, ¿no? Entonces, y ya venía, o sea, en la universidad ya hablaron de que probablemente vayan a trabajar en un contexto donde exista un Product Owner, ¿no? Como que ya les enseñaron a cómo sería trabajar con esa persona, o solamente sobre el rol y que tal vez cuando trabajen les toque trabajar con esa persona. No, más que nada creo que fue como una descripción de todos los roles posibles. Y sí hicimos así como una simulaciones quizás. Yo porque justo hice la Universidad de Buenos Aires te da como la posibilidad de elegir especializaciones, y yo hice la especialización más de Project Manager de alguna manera, y ahí tuvimos mucho juego con los roles. Pero bueno, creo que el rol que más se le da importancia o que yo tuve más importancia fue el Project Manager en realidad. Uh-huh. Y, o sea, volviendo a esta explicación que te hicieron en la facultad de como el Product Manager, como el link entre los desarrolladores y el usuario. Product Owner. Product Owner, o sea, sí. Seguimos hablando que hasta ahora el Product Manager no existía. No, no existe. No. Perfecto. Esta explicación que te dieron, entonces, acerca del Product Owner, ¿se compara con lo que vos viviste en la realidad en tus experiencias profesionales? ¿O en general fue distinto? ¿O cómo fue ese link entre cómo son las cosas en la realidad y la explicación teórica que te habían dado? No, creo que sí. Creo que, digamos, yo nunca... como desarrolladora nunca tuve quizás nunca vi el trabajo del Product Owner en el sentido de ver exactamente qué es lo que está haciendo, pero siempre que tuve con la comunicación con el Product Owner siempre fue así, digamos, siempre se entendió de esta manera. Ok. Sí. Ok, y mencionaste junto antes el otro rol del que nos faltó hablar, que es el Project Manager. Uy, Project Manager. Este obviamente es un rol distinto al del Product Owner. ¿Cómo describirías ese rol, entonces? Aparte vos hiciste la especialización, así que nos podés contar mejor. Bueno, ese es el otro tema, ¿no? Como que habiendo trabajado ahora o sea, en mi experiencia, creo que jamás, bueno, no puedo decir jamás, pero como que el rol de Project Manager estuvo en los equipos de desarrollo, quizás porque estuve en dos startups. Nunca tuve algo así como el Project Manager tan bien definido. Pero sin embargo, en estas dos startups, el Product Owner sí estuvo siempre ahí. Entonces quizás el Project Manager en este sentido, en los equipos que tuve, fue como más de organización interna. ¿Pero había un Project Manager como un rol separado o era el Product Owner que también hacía un poco de Project Management? En las empresas, en esas dos startups, el Product Owner está totalmente separado. Okay. Era una persona que tenía completamente ese rol, y sin embargo el Project Manager sí estuvo mezclado adentro del equipo como un desarrollador más, digamos. Por ejemplo, ahora en la empresa en la que estoy trabajando existe el Product Owner y directamente está el líder técnico. O sea, no hay la figura de Project Manager. ¿Y el líder técnico hace las tareas de un Project Manager? O sea, de definirle las timelines, etcétera, etcétera, ¿o no hace eso? Sinceramente creo que es como algo compartido, es como una charla. Uh-huh. No es necesariamente alguien que se dedica sino que tratamos de que la comunicación adentro del equipo sea muy fluida, entonces creo que eso y el tamaño de las tareas y el tamaño del proyecto hace que no sea necesario necesariamente como tener a alguien específicamente con este cargo. Sí, el Product Owner siempre está participando en nuestras dailies, siempre hay una comunicación muy fluida con los desarrolladores, entre ella y el
líder técnico se decide qué es lo que se va a hacer a continuación. Si bien el product owner es quien trae, digamos, el necesito esto, y no es que el líder técnico le va a decir, no, bueno, lo pateamos para dentro de 2 semanas, sí, pero creo que hay una comunicación bastante fluida como para decir, bueno, esto sí puedo hacer, esto no. Para negociar un poco, digamos. Exacto. Y ¿podrías clarificar qué es un daily para la gente que no ha escuchado ese término? ¿Cómo describirías? ¿Cómo funciona un daily? Una daily creo que es como es una reunión que se hace todos los días laborales. Se hace más que nada al comienzo del día y la idea es cada uno anuncia qué es lo que hizo el día anterior y qué es lo que va a hacer en ese día en específico. Es como para que cada uno esté como de acuerdo en lo que se está trabajando, y además muchas veces cuando la gente dice específicamente en qué está trabajando, a veces puede decir en las dailies si tiene alguna traba y otra persona en el equipo puede ayudar, si otra persona en el equipo puede ayudar. Entonces ayuda mucho a la comunicación interna, es como una reunión forzada todos los días. ¿Y cuál es la responsabilidad del Product Owner o del Scrum Master o del líder técnico para estas reuniones, por ejemplo? ¿Tienen algún rol ahí o...? El Project Manager siempre está en las reuniones, en estas reuniones. El Scrum Master lo mismo. El Scrum Master, digamos, es el que las lidera. El Project Manager también hace anuncio de sus tareas, porque él también tiene tareas dentro del equipo que hacer. Y el Product Owner en este caso, en las dailies no estaría, pero bueno, como digo, en esta empresa en la que estoy trabajando está en todas las dailies. Pero, por ejemplo, en la otra startup en la que estuve trabajando, con el Product Owner en específico teníamos cada 2 semanas una reunión con él. Entonces, creo que es como más... No sé, depende de cada empresa. Sí, o sea, no hay como una regla, ¿no? No hay como una regla, exacto. Es lo que funciona para el espacio de trabajo, sí, lo que se decide dentro de la empresa cómo se va a trabajar. ¿Y cómo está organizado tu semana, ¿no? Porque nosotros mencionamos con Paula a detalle en uno de los capítulos anteriores el proceso de descubrimiento y muy precisamente qué se hacía cada día o durante las 2 semanas. Pero para esta fase de implementación, ¿no? Donde estás más metida, sí. ¿Cuáles son, digamos, los puntos más importantes o cómo está organizado tu trabajo, digamos, semanalmente o meses? ¿Cómo funciona? Bueno, nosotros tenemos, o sea, en cada empresa creo que se organiza por sprints, pero cada empresa puede decir específicamente cuánto dura este sprint. Nosotros tenemos sprints de 2 semanas, esto dice como 2 semanas se trabaja, ¿no? En esas 2 semanas para entregar al usuario algún valor, para sumar valor al producto. Y al inicio de ese sprint tenemos... bueno, en realidad, por ejemplo, hoy, que no es el fin del sprint, ni es el inicio del sprint, tuvimos el sprint planning. O sea, el sprint planning se hace antes del comienzo del sprint. Exacto. ¿Y sí. qué pasa en ese sprint planning? Miramos el backlog. ¿Qué es el backlog? Para los que no saben. Wow. Como muchas definiciones, ¿eh? Sí, hay que saber todo, hay que aprender todo. El backlog son todas las tareas que no están definidas para el sprint que está en el momento, en que se está trabajando en el momento. Entonces, el backlog son todas las tareas que se quieren, pero no necesariamente para el siguiente o para el próximo. Son tareas que están definidas en un to-do list de alguna manera. Sin priorizar. Sin priorizar, exactamente. Después, después lo que sería... ahora, por ejemplo, esta reunión que tuvimos, ya es complicado porque tuve tantas maneras de trabajar que... Sí, o sea, ya hablamos mucho en los episodios anteriores de que esto no hay una regla y que depende de cada empresa, así que contanos de cómo funciona ahora. Para vos, por ejemplo. Y bueno, y ahora, por ejemplo, en este día que tuvimos el planning, ya teníamos en este backlog tareas definidas,
pero estas tarjetas, por ejemplo, las define cualquier desarrollador, no las define necesariamente el Product Owner, Ah, ok. y siempre tenemos un revisor que puede ser otro desarrollador. Entonces, como para hacer un doble chequeo y, bueno, necesita como 2 checks para estar definida, ¿no? Y en esta definición en este caso es bastante detallada, es como, bueno, qué proyectos se tiene que tocar, qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que se tiene que esperar en orden para decir esta tarea está finalizada. Obviamente que después, cuando uno está trabajando, pueden surgir un montón de cosas que no estaban planeadas, ¿no? Pero bueno, siempre se intenta hacer con el máximo detalle. Pero, por ejemplo, siempre tuve muchas discusiones respecto a esto también, o sea, cuál es el nivel de detalle que tiene que tener una tarea para poder ser puesta en el sprint, ¿no? Porque si vas muy en detalle, bueno, al final A los 3 días ya cambió. Sí, o sea, los 3 días ya cambió, o para eso no sé, lo hubieras hecho vos, o es como, o sea, tenés que dar también un poco de libertad en el desarrollo, porque si me decís explícitamente tenés que cambiar la línea 56, y bueno, como que se pierde un poco la magia del trabajo, ¿no? Y si no está muy definida, te quedan un montón de dudas y no la puedes estimar. Es como, bueno, pero pará, o sea, tuviste en cuenta esto, tuviste en cuenta que tenés que, no sé, cambiar la base de datos, tuviste en cuenta un montón de cosas que hacen que la estimación, o sea, cuánto te puede llevar a hacer esta tarea, puede cambiar un montón, ¿no? Y en eso también ayudaría, por ejemplo, el Scrum Master a definir, a como entrenar un poco al equipo en definir las tareas en el punto justo, por ejemplo, o no tanto. Sí, bueno, el Scrum Master, la persona que tiene el rol de Scrum Master en este momento es quien ayuda más en la definición, pero bueno, esto de la puntuación, por ejemplo, de las tareas. ¿Qué es la puntuación de las tareas? Bueno, hay distintos métodos de puntuación, hay 1.000.000 de métodos Pero de ¿para puntuación. qué? Sí, contanos una línea para qué es la puntuación. La puntuación de las tareas es para estimar cuánto puede llevar a un desarrollador en terminar esa tarea. Entonces, nosotros, para entender bien, tu trabajo comenzaría con, antes de empezar un sprint, en el sprint planning, donde acá lo que se hace es, hay una lista de tareas que no están priorizadas. Entiendo que el product owner es la persona que se encarga de mantener este valor, ¿verdad? Sí. Entonces, la reunión de sprint planning es donde se junta el equipo técnico con el equipo de producto y el equipo de proyecto y ven cuáles son las tareas que en teoría se harían para el próximo sprint que va a empezar. Sí. Y parte de esa tarea de detallar cada una de las tareas, también hay que detallar una estimación de cuánto podría tardar cada una de esas para ver realísticamente cuántas de esas tareas se podría lograr dentro de las próximas 2 semanas. Exactamente. Digamos, si una tarea no está definida y no está estimada, no puede considerarse para el sprint planning de alguna manera, porque eso ya tiene que estar hecho para considerar si se puede hacer o no en el sprint que viene, ¿no? O sea, hay que detallar y hacer la estimación antes de la reunión del sprint planning. Sí, o sea, yo, como digo, tuve bastantes clases de organización, todas muy distintas, pero en general, sí, como que ya tenés que tener una estimación y ya tenés que tiene que estar la tarea definida para en el sprint planning sea lo más sencillo de alguna manera y no sea un sprint planning eterno. Sí. Entonces eso significa que requiere un trabajo previo sí, de es una estimación preparación, exactamente. Antes de, o sea, durante 2 semanas están trabajando las tareas que tienen que hacer, pero también agregado a eso tienen que hacer la estimación, el detalle de otras tareas que van en el futuro para cuando hagan el planning para la sprint que viene, ya esté bastante bien armado y se discuta cuáles son las tareas que se van a hacer. Exactamente, sí. Obviamente también el hecho de, bueno, en esto de cuánto está estimado una tarea, ¿no? Cuántos puntos que indican cuánto va a tardar un desarrollador en hacerla. También eso se va
¿cómo se dice? Moldeando en el tiempo en que el equipo se va formando, ¿no? O sea, no formando, pero la velocidad del equipo hay que determinar, ¿no? Entonces ahí ya sabes, bueno, en el sprint pasado el equipo hizo 20 puntos, entonces, bueno, ya se puede seguir así en el siguiente sprint, bueno, teniendo eso en base, deberíamos sumar una cantidad de tareas cuyos puntos sumen 20, entonces, y así se hace. Perfecto, entonces tenemos las tareas estimadas y esto concluye, y las tareas seleccionadas para cuáles van a ser el próximo sprint, y así concluye el sprint planning. Uh-huh. Y después, cuando arranca el sprint, ¿hay algo especial o ya de una se meten a hacer las tareas que...? No, ya después es más que nada seleccionar qué es lo que se va a hacer, ya es como una rutina empieza la rutina de las dailies y así por 2 semanas hasta que tenemos el fin del sprint, ¿no? El fin del sprint sería también ya se deployó lo que se tenía que deployar, hubo muchos deploys para poner en producción exactamente las tareas que se hicieron, y después viene ya más la tarea de introspección del equipo, bueno, para analizar cómo nos fue en estas 2 semanas de trabajo. En general hay como una estructura y nunca se hace nada mal, solo hay cosas que se pueden mejorar, ¿no? Y así que siempre se dan en general kudos, es decir, siempre se trata de dar las gracias a alguien o reconocer el trabajo hecho por alguien, y siempre se trata de ver qué se pudo haber hecho mejor, ¿no? ¿Y eso en qué términos? O sea, en términos operativos de, bueno, teníamos una tarea y al final no la pudimos hacer bien, o en términos de los objetivos que tenía, o sea, objetivos de producto, ¿en qué términos se hace esta retrospectiva, digamos? Creo que no es tanto como bueno, no pudimos hacer esta tarea, pero creo que se puede atacar cualquier cosa, tanto es porque son sentimientos, ¿no? Entonces no hay, en general se intenta hacer una retrospectiva dentro del equipo y no mirar hacia afuera del equipo, pero si hay algo fuera del equipo que molestó y quizás se puede hacer algo con eso, también es valioso mencionarlo en la retrospectiva, ¿no? Pero en la retrospectiva es más que nada como, bueno, por ejemplo, quizás se estaba haciendo una tarea y descubrimos que el proceso para hacer algo es ineficiente. Entonces lo podemos mencionar en la retrospectiva como, bueno, la verdad que a mí no me gustó haber trabajado con esto, que es lo otro. Entonces, o es muy raro decir, no, por ejemplo, no, me peleé con fulanito o cosas por el estilo, pero sí, cualquier cosa que pueda hacer al equipo mejor, ¿no? No importa. Y después, obviamente, claro, o sea, ya tenés estas cosas que se pueden hacer mejor y lo siguiente es encontrar, bueno, cómo podemos hacer para mejorar, ¿no? Entonces encontrás puntos de mejora y tareas, ¿no? Por ejemplo, bueno, este proceso era ineficiente. ¿Hay algo que podamos hacer? Sí, yo creo que podemos hacer esto. Bueno, lo querés hacer vos, es decir, asignás a una persona que haga, a que tenga esa tarea, ¿no? Porque si no, si decís, bueno, sí, lo podríamos hacer y nunca se le asignás a nadie, eso queda en la nada. Y bueno, y eso también, estas tareas, sí, que surgen de esta retrospectiva también entran o en general deberían entrar en el sprint, ¿no? Porque son tareas del siguiente sprint. Claro, o sea, si bien no son quizás necesariamente tareas que le den valor al usuario final, sí son tareas que le dan valor al equipo y es tiempo del desarrollador que no fue utilizado para el desarrollo. Uh-huh. Pero no es que está, digamos, mirando Netflix, no, o sea, está haciendo algo para el equipo. Sí, hay que considerarlo en los puntos y todo. Exacto, digamos, ¿no? Sí, claro. sí. Qué bien. O sea, eso yo creo que para cualquier persona que quiera ser product manager o product owner, diste como un detalle muy, muy bueno de cómo es la fase de implementación, de desarrollo de producto, visto desde la perspectiva de un programador, ¿no? Nosotros antes habíamos hablado
sobre las responsabilidades de Product Manager siendo parte de descubrimiento y parte de soporte en la implementación. En tu experiencia, ¿vos estuviste alguna vez involucrada en el proceso de descubrimiento de producto? ¿O es algo que en las empresas donde estuviste como que fueron separados los roles con los programadores y no tenían... Yo creo que sí, te puedes involucrar, depende mucho cómo se trabaja dentro de la empresa. A mí me pasó que, por ejemplo, yo he ido a reuniones con el cliente, así que estuve incluida en todo el proceso de descubrimiento, pero después, más adelante, en otros trabajos, estuvo quizás más incluido en el proceso de descubrimiento el diseñador y alguna persona quizás de frontend, más que nada. Pero después ya el backend queda medio relegado en este caso, en esas tareas de descubrimiento. ¿Y te gustaría? ¿Te gustaría ser más involucrada en el proceso de descubrimiento? La verdad que... No, o sea... ¿Ya te gustaría o te parece que agregaría valor en general que los developers estén más involucrados o cómo lo ves desde tu perspectiva? Yo creo que depende de cada desarrollador y cada gusto. O sea, yo creo que hay desarrolladores como que no necesariamente. A mí me gustó mucho haber estado, las veces que estuve involucrada me gustó mucho porque creo que también te hacen querer más el producto de alguna manera, ¿no? Porque lo sentís más. Entonces, está bueno, la verdad, cuando podés participar un poco más en el proceso. Y cuando sí participaste del proceso, que contaste que fuiste a esta reunión con el cliente, ¿cuál era tu función, digamos, en esa reunión? Era más como quizás ver la vialidad de eso, o no tanto yo para negociar o yo teniendo un rol súper activo, pero sí como más... como dar la perspectiva de si se puede hacer técnicamente o no. Exactamente. Porque en ese caso, en ese momento no había producto owner. Entonces no teníamos esa conexión y yo de alguna manera terminé haciendo quizás como participando en el descubrimiento porque yo hice de product owner de alguna manera. No sabiéndolo, obviamente no es que tenía idea de nada, pero bueno, sí. No para meternos tanto en detalle en esto, pero nosotros cuando hicimos el detalle del proceso de descubrimiento y de implementación mencionamos el uso de user stories, ¿no? Stories de los usuarios para las tareas, ¿no? Vos, cuando mencionaste que tenían el listado de tareas, ¿los usan en formato de user stories o lo usan en formato tareas y no usan stories? ¿Cómo funciona? He usado, en la facultad me han metido tanto el user story por todos lados, sinceramente, eso, no la pasé bien con las user stories, nunca jamás. O sea, entonces, ya está mal predispuesta. Actualmente se consideran tareas, no tienen stories. No tenemos user stories, o sea, no tenemos esa definición de yo como usuario cuando entro a la página y cliqueo en el botón, me gustaría o tiene que aparecer. No, sinceramente no tenemos eso. Eso creo que es, no sé, medio como que quizás quedó obsoleto de alguna manera o, no sé, al menos en las empresas en todo el resto de las empresas excepto en la primera, como que jamás lo volví a ver. Fue más que nada como, bueno, tenés quizás imágenes del diseñador que te dicen sí, esto, lo otro, tenés muchas conversaciones, participás en el proceso, pero no necesariamente cada paso, cada clic que hace el usuario, cada cosa están así, ¿no? Como en historias de usuario. Porque creo que es muy, no sé, quizás su experiencia es distinta, pero mi experiencia en las historias de usuario siempre es muy complicado, es mucha documentación y es difícil mantenerla. Entonces creo que tiene que haber una persona directamente dedicada a escribir user stories, porque sinceramente llevan mucho tiempo.
Bueno, Mile, nos contaste un poco sobre cómo es un sprint en donde trabajas actualmente, cómo se hace involucrado el proceso de descubrimiento. Un poco hablamos también de los dailies, de los Scrum Master, un poquito más también sobre las User Stories. Yo creo que cualquier persona, digamos, la verdad que has dado un detalle muy bueno sobre todo, y la verdad que, no sé vos, Pau, pero yo la verdad que aprendí un montón. También viendo, ¿no? que desde Product Management a veces te dicen, no, hay que hacerlo de esta forma, y después hablas con alguien que está del lado que recibe y te dice, no, tal vez esto me parece que no es útil. Sí, 100%. Creo que Sí, la parte eso. que más importante fue cuando hablábamos un poco de los roles, ¿no? Y de qué visión tengo yo de estos roles, y ahora lo que vos contabas, ¿no? Del Scrum Master, del Product Owner, o de qué valor agrega cada uno a todo este proceso del sprint. Y nada, está buenísimo escucharlo desde distintas perspectivas también. Sí. No, me quedé con el comentario de Facundo porque es verdad. Muchas veces el Product Owner viene con cosas, ¿no? Porque me ha pasado un montón de veces que se definen tareas y es como, sí, hay que hacer esto, y después a veces es como del lado del desarrollador no, pero no sé, si hacemos esto es como que también no siempre está soldado, ¿no? No siempre está escrito por siempre, sino que es todo el tiempo un trabajo constante. Sí. No, tremendo. Muchas gracias, Mile. La verdad que te agradecemos mucho tu experiencia. Y nada, con eso concluimos, ¿no, Pau? ¿Algo más? Sí, ya estamos para cerrar. No sé, yo aprendí un montón, así que de mi parte también, gracias por venir. Sí, yo también. Voy a Gracias, dejar de escribir user stories y ya está, con eso estamos bien. Mensaje recibido. Sí, perfecto, ya el Product Manager O sea, que no se meta, que... Menos mal que no las tengo que hacer yo, no les envidio esa tarea si las hacen. Sí. No, perfecto. Así que nada, gracias Mile, gracias a nuestra audiencia, gracias a todos los que nos escuchan desde Estados Unidos, Europa, Latinoamérica. Esperemos que algún día nuestra audiencia siga creciendo hacia Asia y África, que queda mucho terreno. Pero nada, muchas gracias y hasta la próxima.